Por favor, abran sus Biblias al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, escrito por el autor de Moisés. Génesis capítulo 23, vamos a estar hoy. Génesis fue escrito por Moisés. No hemos llegado hasta este punto todavía en la palabra de Dios, pero cuando Moisés subió a la montaña Sinaí, ahí no solamente le dio Dios a Moisés las 2 tabletas de los 10 mandamientos, también le dio lo que se le dice la Torah. Y la Torah consiste de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 libros que pertenecen a Moisés. Entonces, aparte de darle a Moisés Dios en la montaña y los 10 mandamientos en las dos tabletas, también permitió y le dio los 5 libros. Le hizo a Moisés que escribiera los 5 libros que hoy conocemos como la Torah, y eso incluye Génesis. Entonces, Moisés. Entonces, de cierto, todo esto que estamos leyendo sucedió antes de Moisés, pero Dios había establecido ya la historia de la tierra y Dios se lo dio a Moisés para que lo escribiera. Y aquí donde estamos en Génesis capítulo 23, he llamado la serie Principios. Principio de todo, principio de la creación, los principios de cómo fuimos hechos. 6 días, yo en mi conocimiento, yo pienso que Dios hizo la creación en 6 días. ¿Cuántas horas hay en un día? 24. Y mi opinión de este hombre aquí, de mí, es que Dios, porque hay muchos que van a decir, bueno, quizás Dios hizo todo en 6 días, pero cada día, mucha gente, hay ciertas personas que dicen que cada día es como 1000 años, o que durante millones y millones de años. Porque en otro pasaje de la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día para Dios. Entonces tratan de deducir que los 6 días era duración de miles de años o de millones. La opinión de este pastor es que Dios hizo la creación en 6 días de 24 horas. 24 horas, 24 horas. Porque Dios puede hacer cualquier cosa. Entonces, esos fueron los principios de nuestra creación, de la perfección. Hemos mirado desde Génesis 1 la historia primitiva. Pero antes de seguir adelante, una pregunta. ¿Quién ha ido a un funeral en su vida? ¿Quién ha perdido a alguien bien cercano a ustedes? Sí. ¿Qué es lo que sucede el momento que esa persona muere? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué es lo que hacemos? Nos quedamos tristes. Lloramos, nos quedamos tristes, tenemos llanto, bastante dolor. Cuando mi papá falleció en 2010, yo no demostré mucha emoción. Yo siempre he sido un hombre que sí lloro, pero cuando mi papá murió en 2010 no lo alcancé a mirar en sus últimas horas, sus últimos momentos. Yo y Carmen vivíamos en Houston, él estaba en Dallas, y en el momento que íbamos, porque sabíamos que estaba en el hospital, íbamos metiéndonos en la camioneta para ir a Dallas, y era la madrugada, y ya metiéndonos en la troca me habla mi hermana y me dice que mi papá falleció. Entonces cuando llegamos a Dallas, es como una manejada de 3 horas y media, 4 horas, ya habían salido del hospital. Entonces no lo vi morir, no estaba presente. Entonces esos días después preparamos todo para llevar su cuerpo, porque él era de un pueblito llamado Tula, Tamaulipas. Su familia, mis abuelos, mis abuelas, mis primos,
todos sus hermanos estaban en Tula, Tamaulipas. Entonces, entre yo, mis hermanos, mi hermana, decidimos preparar el cuerpo y llevar su cuerpo a Tula, Tamaulipas. Entonces era interesante porque en esos días, todavía hasta hoy, hay bastantes cosas interesantes en la carretera en México. Entonces nos preparamos y me acuerdo porque mi señora Carmen tenía miedo, porque ¿qué es lo que sucede en las carreteras de México? Asaltos. ¿Mande? Muchos asaltos. Sí. Asalto, narcotraficantes, secuestros. Entonces, pero hicimos la decisión de transportarlo durante el día. Manejábamos durante el día y en la noche nos quedamos en otra parte. Entonces llegamos a Reynosa, Tamaulipas con el cuerpo, pidiendo ellos papeles. Ya teníamos todos los permisos listos y ahí tenemos familia en Reynosa, dormimos ahí y en la madrugada salimos a Tula, Tamaulipas, pasando por San Fernando. Ya era las horas del día, llegamos a Tula, Tamaulipas, es como 6-7 horas de Reynosa y ahí estaba ya la familia lista, mi abuelo, mi abuela, listos para llorar, listos para tomar el cuerpo de mi padre. Y lo que hicimos, duramos días llorando por él. Entonces ya tenían un cuartito preparado donde lo iban a tener y luego días después lo enterramos. Entonces eso fue el funeral de mi padre, pero no lloré mucho. Días y semanas se convirtieron en años y no era hasta años después cuando realmente me pegó que había fallecido mi papá. Ya sabía, pero nunca lo tomé bien. Pero mucha gente toma a alguien que muere, lo toma diferente. Hoy vamos a mirar la muerte de Sara. Hoy vamos a mirar la muerte de la esposa de Abraham. Hoy vamos a mirar cómo Abraham lo tomó. Entonces, he titulado el mensaje esto: enterramos al muerto viviendo por fe en la esperanza del mañana. Enterramos al muerto viviendo por fe en la esperanza del mañana. Porque lo que pasa muchas veces en nuestra vida cuando perdemos a alguien, no podemos aceptar la muerte de esa persona. Especialmente hoy en este momento estoy pensando en mi hermano Gary, que acaba de perder a su señora de 46 años como esposa. Muchas veces es difícil de seguir adelante. Muchas veces nos quedamos en un sentido, nos quedamos en un pozo. ¿Quién ha tenido una muerte donde no podían aceptarlo en su familia? Cada uno quizás hemos tenido a alguien así. Y muchas veces esa muerte nos afecta o afecta tanto que esa persona o nosotros no podemos poner un pie enfrente del otro y seguir con la vida. Pero hoy lo que vamos a ver, que cuando ocurre una muerte, especialmente como cristiano, o cuando hay una muerte de algo en nuestras vidas, hay que enterrarlo y seguir adelante. Hemos mirado la vida de Abraham, como Dios lo escogió como un idólatra, como un hombre que Dios había elegido a traer el propósito por medio de un hombre, por medio de este hombre llamado Abraham. Y lo escogió para, hasta estos días, hasta estos momentos, en Génesis no había raza judía, no había pueblo de Dios. Entonces Dios tenía que formar y está formando un pueblo, pero tiene que elegir a un hombre. ¿Por qué tiene que formar un pueblo Dios? Alguien levante eso. ¿Por qué tenía que formar Dios un pueblo? El pueblo judío. Sin formar el pueblo no podía entrar, no podía venir eventualmente el Salvador del mundo, que era un ¿qué? Judío. Entonces, como en la creación cayó, cuando el pecado entró, tenía Dios que planificar la redención del mundo, la redención de un mundo caído. En la única manera que iba Dios a redimir a un mundo caído, tenía que venir un rescator, un salvador, un Mesías, un Cristo. Hasta este momento no tenemos el nombre de Jesús.
Pero ya hemos estado hablando de él desde los principios de Génesis 3:15, cuando Dios le dijo a la mujer, la simiente tuya de la mujer va a herir la cabeza de la serpiente, y tu serpiente vas a tocar el talón de la simiente de la mujer. Ahí en ese momento, en ese Génesis 3:15, está hablando de Jesucristo. Pero para que venga todo eso, para que suceda todo esto, tiene que Dios formar el plan. Y aquí lo que está haciendo, está formando por medio de un hombre llamado Abraham. Lo saca de la tierra, le dice, vete para acá, y por medio de ti voy a hacer tus descendientes como las estrellas del mundo. Y hemos visto los bajos y los altos de Abraham en su fe. Hemos visto cómo ha dejado su tierra, su familia. Hemos visto los bajos y los altos con Lot en su vida. Hemos visto que Dios hizo un pacto con él, un pacto que dice que tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Y también hemos mirado que Dios, por medio de Abraham, iba a tener un hijo, y ese hijo iba a ser Isaac. Y por 25 años la promesa no venía, y entonces por 25 años Abraham estaba viviendo en fe. Y luego hemos mirado la destrucción de Sodoma y Gomorra porque no entendían la gente. Hemos mirado también que cuando uno se está comprometiendo con la verdad de Dios y se compromete con el mundo en la instancia de Lot, viene maldiciones generacionales. Y por medio de Abraham vendrá una bendición generacional por medio de él. Entonces en Génesis 21 nace la promesa, que es Isaac. Y luego en 22 miramos que Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su único hijo, Isaac. Y en el momento que Abraham va a matar a su hijo con el cuchillo que se le presenta a un lado, un animal de sacrificio, y ahí está apuntando a Dios, está apuntando al Padre Celestial, que un día va a sacrificar a su único hijo, Cristo. Entonces ahora llegamos al 23. Abraham y Sara ya están de edad. Ya ha nacido Isaac. Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Lo que yo sé de las mujeres, como mujer, lo que he aprendido, las mujeres no les gusta decir su edad. ¿A quién le gusta decir su edad como mujer? Oh, la minoridad aquí. Si yo le pregunto a una mujer, ¿qué edad tienes? Me van a dar una cachetada. Bueno, mi señora me da. Pero no sé qué será entre las mujeres. Las mujeres nunca quieren decir su edad. ¿Usted también está de acuerdo, verdad? ¿Usted ha notado eso, hermano José? Estoy de acuerdo. Esta mujer, Sara, es la única mujer en la Biblia donde la Biblia... Porque las mujeres siempre se quieren hacer más joven, ¿verdad? Se quieren ver más joven. Mi señora, que tiene 23 años, nunca quiere decir a la gente cuántos años tiene. Nuestra hermana María acá tiene 35, y luego la Vicky acá tiene 24. Tengo 25 en cada parte de la Pero no sé qué es, de a las mujeres no les gusta decir su edad. Pero aquí tenemos la única instancia en toda la Biblia donde la palabra de Dios nos dice la edad de una mujer, y es Sara. Sara vivió 127 años. Y vamos a darnos cuenta después, en la muerte de Abraham, otros 2 capítulos más, que Abraham vivió 175. Pero Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Entonces lo que estamos mirando, se está cerrando un capítulo en la vida de Abraham. Hemos visto la creación, hemos visto el diluvio, hemos visto cómo Dios está seleccionando a ciertos hijos de Noé para que venga por medio de Noé un hijo, el hijo de Shem, que venga un hombre llamado Abraham. Entonces, cada época de la historia de la Biblia hay una transición
un capítulo diferente. Y ahora lo que estamos mirando el término, se va terminando la historia de Abraham y su señora. Primero su señora, porque vamos a ver que por medio de Isaac vamos a comenzar otro capítulo en la Biblia. Cuando digo capítulo, otra historia, otra transición. Era creación, era la caída de la creación, era la maldad del hombre, era Dios enviando un diluvio para destruir la tierra. Era Noé entrando en el cuadro, salvando y rescatando la humanidad y los animales. Y luego entra por uno de los hijos de Abraham, cambia y se transiciona a Abraham. Y ahora hemos estado hablando de Abraham por meses ahora. Y ahora vamos a ver que ahora se está transicionando a algo diferente, pero primero tenemos que ver lo que sucede con estas personas. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Acuérdense que Dios le había prometido a Abraham que esta tierra donde estás te lo voy a dar a ti, te la estoy prometiendo. Esta tierra de Canaán donde te envié, esta es tu tierra, pero todavía no. Un día, porque ¿quién vive en Canaán? Las personas que viven en Canaán, los cananeos. Entonces Abraham y Sara están viviendo como peregrinos en una tierra que hasta esos días en sus vidas todavía no es de ellos. ¿Quién conoce qué es vivir como peregrino en una tierra que no le pertenecía de principio? Aquí estamos. ¿Verdad? Yo y Carmen hemos hablado, y cada vez que tenemos un funeral o hago un funeral, esta semana pasada me estaba ayudando Justin, el pastor principal en la iglesia, si él había preparado su funeral o si dónde iba a ser, y me miró con una cara rara. No sé todavía, me dijo, porque no sé porque él no sabe si va a estar aquí en el Reno o si se van a ir. Yo y Carmen siempre hemos hablado que vamos a estar enterrados en Dallas, pero ya tenemos aquí raíces en el Reno, en Oklahoma. Entonces no sabemos dónde vamos a estar. Pero Abraham y Sara estaban viviendo en una tierra que no era de ellos. Estaban viviendo como peregrinos. Y Sara murió como peregrina en esta tierra. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. ¿Se acuerdan que Abraham y Sara no eran de ahí? Abraham y Sara eran de Ur de los Caldeos, eran de Mesopotamia, no eran de aquí. ¿Se acuerdan que a Dios sacó a Abraham? Pero como Dios ya le había prometido a Abraham que esta iba a ser su tierra, aunque todavía no se había dado por fruto, ahí se iban a estar enterrados. Un día va a dar fruto esa promesa, pero no en los días de Abraham, no en los días de Sara. Entonces, muchos de nosotros que estamos aquí en otras tierras, no sabemos dónde vamos a estar enterrados, pero aquí estamos hoy. Y Sara estaba allí en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Versículo 2. Debemos de llorar, debemos de dar llanto, debemos de dar nuestra energía que tenemos, porque cuando estamos conectados a una persona por tanto tiempo, esa es la manera de respetar y honrar. Esta semana tuve la bendición de bendecir a la familia de Gary DeVore. Vinieron de varios lugares de estados. Unos vinieron de Seattle, del estado de Seattle. Otros vinieron de Florida. Muchos vinieron de Oklahoma City. Es bueno llorar. Es bueno dar llanto. Es bueno honrar al que ha fallecido. Es bueno honrar y dar respeto a la persona que vivió. Yo siempre he pensado que cuando yo muera,
no quiero que van a llorar, porque así es, ¿verdad? Cuando ustedes algo que no les pase ya por tanto tiempo, pero cuando muéramos nosotros, para mí, yo quiero que celebren. Yo quiero que celebren que vivió un hombre y la esperanza que puedan decir que este hombre vivió para Dios. Pero también va a haber llanto, también va a haber duelo. Y es lo que está haciendo aquí Abraham. Duelo por Sara y llora por ella. Versículo 3. Luego se levantó Abraham de delante de su muerta. Lo que quiero que... ¿Alguien tiene una pluma y un papel? Cada vez que leamos que la palabra diga su muerta o entierra a tu muerto, escriban cada vez, a ver cuántas veces dice aquí en este capítulo, su muerto, su muerta, entierren los muertos. Y a los últimos vamos a ver cuántas veces, porque cuando algo se repite en la Biblia es que Dios quiere dar que conozcamos algo importante. Y aquí lo que está haciendo, esta es la primera mención de su muerta. Luego se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het. Entonces aquí Abraham, ya de llorar y todavía se está dando duelo por su Sara, por su amada, por su esposa, se levantó. Y acuérdense que Abraham es un peregrino, está viviendo en una tierra que no le pertenece. Entonces toda la tierra que lo rodea pertenece a otra gente. Entonces él se levanta a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme en propiedad una sepultura entre vosotros para llevarme a mi muerta. ¿Cuántas veces? Ahora 2. Y sepultarla. Entonces Abraham se levanta, quiere honrar y respetar y quiere enterrar a su esposa. Y como sabe que no le pertenece donde está ahí viviendo, va a la gente, va al pueblo donde está viviendo y le dice: extranjero y forastero soy entre ustedes, dame en propiedad una sepultura entre vosotros para llevarme a mi muerta y sepultarla. Sepultarla es enterrarla. Diga. Parece a terminar 4 son 2 o 3. En 1 no hay, en 2 no hay, en 3 de su muerta 1, a mi muerta son 2. Entonces 2 veces van, 2 veces. Pero fíjense lo que está sucediendo. Ya Sara ya no vive. Sara ya no tiene vida. Sara ya no está parada. Sara vivió y ahora es un cadáver, ¿verdad? Ya ha llegado el tiempo para enterrar este cuerpo. Entonces Abraham se levanta y le dice a los hijos: dame una propiedad, dame un terreno, dame algo para enterrar a mi señora. Ni dice señora, ni dice Sara, dice la muerta. A mi muerta, para enterrarla, sepultarla. Me gusta la versión que dice en la nueva Bíblica de las Américas. En versículo 4, fíjense, dice: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme en propiedad una sepultura entre vosotros para llevarme a mi muerta a sepultarla. Esta es nueva versión internacional, la que estamos viendo. Pero me gusta la nueva Biblia de las Américas, en versículo 4, cuando dice: yo soy extranjero y peregrino entre ustedes. Denme en propiedad una sepultura entre ustedes para que pueda sepultar a mi difunta y separarla de delante de mí. Eso es lo que dice la nueva Biblia de las Américas. Una versión diferente. Me gusta porque fíjense lo que dice: para separarla delante de mí. Entonces lo que quiere hacer Abraham, se quiere separar de la muerta. Quiere separar para que ya no esté en un lugar donde la pueda ver.
No es decir que no puede ir a visitarla, no es decir que no quiere encontrar un buen lugar para sepultarla, pero ¿por qué enterramos a gente? ¿Qué sucede cuando no enterramos a alguien? Se pudren y dan mal aspecto, ¿verdad? ¿Y qué comienza a pasar también? Cuando El error. el olor, entran los animalillos, ¿verdad? Y comienzan a comer, se comienza a pudrir. La muerte, eso es la muerte. Entonces lo que aquí está haciendo Abraham, quiere separar el cuerpo, quiere separar a la muerta, su muerta, en una manera que ya no la pueda ver, porque es lo que se hace, ¿verdad? Cuando enterramos a alguien. Pero me gusta, como dije, la versión Nueva Biblia de las Américas, para sepultar a mi difunta y separarla de delante de mí. Hay que enterrar a los muertos en un lugar, en un pozo, sepultarla, porque hay que separarnos del olor, de la muerte, de mirar la oscuridad que atrae la muerte. ¿Qué atrae la muerte? Trae oscuridad, trae donde se pudre el cuerpo, cuando se deshace el cuerpo, cuando se hace huesos. No queremos mirar eso, no queremos oler eso, no queremos que esté siempre enfrente de nosotros, queremos vivir nuestras vidas. Y la manera de vivir y seguir adelante, poner un pie enfrente del otro después de que alguien nos fallece, es enterrar a esa persona. Versículo 5. Respondieron los hijos de Het a Abraham diciendo: óyenos, Señor nuestro. Tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Sepulta tu muerta en lo mejor que nosotros de nuestro sepulcro. Otra vez, tu muerta, tercera vez. Pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres a tu muerta. 4 veces. Entonces aquí responden a Abraham y le dicen a Abraham: Señor nuestro. Es una manera de decir, te respetamos. ¿Por qué? Aunque Abraham está viviendo en una tierra como peregrino que no es de él, ¿qué es lo que han mirado de Abraham? Que Abraham ha sido bueno y bendecido. ¿Se acuerdan de Abimelech? El rey Abimelech había mirado qué bendecido había sido Abraham y le pidió a Abraham que siempre muestre favor y gracia mientras que viva él allí alrededor de él. Y también se acuerdan que cuando Lot fue secuestrado, cuando fue conquistado en Sodoma, ¿quién fue a rescatarlo? Abraham. Y conquistó Abraham con los soldados que él tenía en su posesión. Fue y conquistó 4 reyes guerreros. Entonces, yo sé que mucha gente, muchas personas, los habitantes de la tierra donde vive Abraham, han mirado a Abraham y han mirado qué bueno ha sido Dios con él. Entonces tienen mucho respeto para él. Saben que es un hombre poderoso y por eso le dicen: óyenos, Señor, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Sepulta tu muerta en lo mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres a tu muerta. ¿Quién ha ido en México se dice tianguis? Aquí se dicen pulgas, quizás en México también se dicen pulgas. ¿Quién ha ido a las pulgas, a los tianguis, a comprar lo usado? Las segundas. ¿Quién le gusta ir a las segundas? A mí. ¿Y qué es lo que hacemos en las segundas o los garajes, como se dice aquí en los Estados Unidos, en los tianguis? Cuando hay algo de venta y miramos algo, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros que no queremos pagar todo el precio, ¿qué es lo que hacemos? Ir a ver, a comprar barato. ¿Sí? Pero sí, exactamente, queremos comprar barato. Entonces, cuando miramos el precio de algo, muchas veces vamos a pagar. Mi mamá eso me enseñó. Y yo trabajé como vendedor de mercancía usada.
Entonces yo sabía cómo se hacía eso. Yo era un experto. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando vamos a las segundas o un garaje o vamos al tianguis? ¿Qué hacemos con esa mercancía que nos gusta pero no queremos pagar todo el precio? ¿Qué es lo que hacemos? Negociamos. Negociamos. Entonces lo que vamos a ver aquí es que en esos días se negociaba de tal manera. Lo que sucedía y lo que vamos a ver aquí es que está aquí Abraham. Él quiere algo, él quiere el sepulcro, él quiere para enterrar a su señora, a su muerta, que hasta este punto hemos mirado, son 4 veces que se repite, ¿verdad? Pero él no tiene propiedad, él no tiene ahí donde. Entonces va allí y le pide, dame esta sepulcra, dame este lugar para enterrar a mi muerta. Y el 6 le dicen, oye Señor nuestro, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Sepulta tu muerta en lo mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que... Entonces aquí lo que estamos mirando es como que se los están dando, ¿verdad? Pero así es como comienza la negociación. No es decir que se lo querían regalar, pero sí en esa cultura mesopotámica, así es como comenzaba a negociar uno. Escoge lo que quieres, te lo damos. No es que se lo iban a dar, pero así es como comenzaba la negociación. 4 veces ya hemos mirado. Abraham se levantó, se inclinó ante el pueblo de aquella tierra, los hijos de Het, y habló con ellos diciendo, si en verdad queréis que yo me lleve y sepulte a mi muerta, 5 veces, ¿verdad? Oídme y intercede por mí ante Efrón. Efrón era el que estaba encargado de esa tierra, de esa propiedad. Intercede por mí ante Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, que me la dé por su justo precio, y así poseeré una sepultura en medio de vosotros. Entonces Abraham le dice, vayan, hablen por mí a este Efrón, hijo de Zohar, y díganle que yo quiero pagar, y quiero pagar lo que sea un justo precio. Acuérdense que Abraham tenía dinero. Abraham tenía una fortuna, pero para él no le importaba qué era lo que se tenía que pagar para sepultar a su señora. Entonces el pueblo comienza, no, te lo vamos a dar, escoge cualquier sepulcro, lo que tú quieras es tuyo. Pero Abraham le dice de regreso, no, yo quiero pagar un precio justo para poder hacer lo que tengo que hacer. Están negociando. Versículo 10, como Efrón, el Eteo, estaba entre los hijos de Het, respondió a Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. ¿Se acuerdan? Hace unos capítulos atrás, ¿quién estaba en la puerta de la ciudad? Cuando vinieron 2 ángeles a visitar un pueblo. ¿Abraham? Sí, Abraham estaba también ahí, enfrente de su carpa, ¿verdad? Pero ¿quién estaba enfrente de la puerta de Sodoma? Lot. Porque para esos días ya Lot era un oficial importante. Entonces, hoy en día tenemos edificios de corte, ¿verdad? Tenemos oficinas donde podemos hacer negocio, donde los oficiales se reúnen y hacen decisiones. En esos días, todo se hacía en las puertas del pueblo, a la entrada. Entonces, ahí donde se hacían negocios, donde hacían contratos, donde hablaban los más importantes oficiales. Entonces aquí está el Efrón, el Eteo, entre los hijos de Het, respondió Abraham en la presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. 6 veces. Por una razón, la palabra de Dios, la Biblia está repitiendo ese término.
sepulta tu muerta. Quiero decir que son 6 veces. ¿Quién va contando? Entonces, Efrón, ahí en la puerta del pueblo, enfrente de todo el pueblo, los que están ahí le dicen, no te lo voy a vender, te lo voy a dar. No, Señor, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. ¿Se acuerdan también cuando Abraham regresó de rescatar a Lot y se encuentra a 2 reyes? El rey de Sodoma y el rey Melquisedec, el rey de Salem. ¿Qué es lo que trata de hacer el rey de Sodoma? Trata de darle dinero y todas sus cosas para que le regrese su gente. Y Abraham le dice que no, porque no quiero que tú me vayas a tener así a un lado en tu dedo para que me puedas usar después. Quizás está haciendo aquí lo mismo Abraham. Versículo 12. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo. Acuérdense que estos hijos de Efrón, de Het, no son de Dios. Estas personas no son de Dios. Pero Abraham sí es. Y fíjense cómo se está modelando Abraham enfrente, haciendo negocios enfrente de los que no son de Dios, pero todavía se está presentando con honor, con respeto. Así deberíamos de vivir nuestras vidas en el negocio, en el trabajo. Aunque somos cristianos y estamos rodeados por los que no son cristianos, hay que vivir en una manera y modelar que somos de Dios, que somos de Cristo, aunque ellos no son. Es lo que está sucediendo aquí. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo del lugar diciendo: antes, si te place, te ruego que me oiga. Yo pagaré el precio de la heredad. Acéptalo y sepultaré en ella a mi muerta 7 veces. Entonces Abraham, yo sé que estás diciendo, Efrón, que me la vas a dar, pero no, yo te quiero pagar. Acéptalo. Versículo 14. Respondió Efrón a Abraham: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata, pero ¿qué es esto entre tú y yo? En tierra pues a tu muerta 8 veces. Lo que está sucediendo aquí, si Efrón, el oficial, el que es el dueño de la tierra, de la propiedad, aunque se la está ofreciendo, como que se mira, que se nota que se la está dando, no se la está ofreciendo, está negociando. Así es como se hacían los tratos. Señor mío, escucha, la tierra vale 400 ciclos de plata, pero ¿qué es esto entre tú y yo? En tierra pues a tu muerta 7 veces, ¿verdad? Finalmente sale un precio, 400 ciclos de plata. Eso es lo que estaba queriendo saber Abraham. Entonces, versículo 16, Abraham aceptó la oferta de Efrón y en presencia de los hijos de Het pesó a Efrón el dinero que éste le había pedido, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Entonces finalmente le compró el terreno. Acuérdense que Abraham nomás quería un pozo, una cueva para enterrar a su señora, pero Efrón le ofreció más, le ofreció no nomás la cueva, le ofreció la tierra donde estaba la cueva y le ofreció también los árboles de todo el terreno. Versículo 17. Así pues, la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que había en ella y con todos los árboles que había en la heredad y todos sus contornos, quedó como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Lo que quiero que sepan de Abraham, que aunque Dios le había prometido a Abraham esta tierra de Canaán, no tenía nada de propiedad todavía. Esto fue la primera propiedad que él tuvo.
pero tenía que comprarla. 400 ciclos de plata. Ahora era de él, este terreno con las cuevas. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva de heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y la heredad con la cueva en ella había quedó en manos de Abraham como una posesión para sepultar a recibida de los hijos de Het. Esto es otra historia donde decimos que, bueno, ¿qué podemos sacar de esto? Es una buena historia. Hemos mirado también la vida de Sara, su fe, sus altos, sus bajos. Estamos mirando la culminación, su final, su fin, los últimos momentos de Sara y en su entierro. Es una buena historia, pero ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cuántas veces contamos su muerta o la muerta o su muerte? ¿Quién escribió? ¿9? 8. Hay una razón que Dios hace repetir esto. Lo muerto. ¿Qué puede ser el muerto? ¿Qué es lo que puede ser el muerto? Nada. El muerto no puede hacer nada. ¿Puede hablar el muerto? ¿Puede respirar el muerto? ¿Puede comunicarse el muerto con nosotros? ¿Tiene propósito el muerto con nosotros en los que estamos vivos todavía? No, nada. Lo que está aquí haciendo, enseñándonos en la palabra que cuando uno muere, ahí termina. Que lo muerto, la muerte tiene nada que ver. Y acuérdense, si se acuerdan lo que estaban aquí la semana pasada, hablamos que Abraham se dio cuenta que su hermano tuvo hijos. ¿Se acuerdan? Ustedes que estaban aquí la semana pasada. Y uno de esos hijos tuvo una niña llamada Rebeca. ¿Y quién iba a ser esta Rebeca? Eventualmente iba a ser la esposa de Isaac. Entonces Dios ya había preparado la bendición para su hijo. Entonces, en vez de quedarse todo todavía envuelto en la muerte de Sara, y Abraham está diciendo: voy a llorar, voy a dar llanto. Voy a dar tanto duelo para mi señora porque viví con ella por tanto tiempo, pero también ya sé que hay una esperanza que todavía sigue. Entonces no puedo seguir enterrado con la señora que vivió conmigo porque hay una esperanza. Yo ya sé, yo ya escuché que uno de mis hermanos tuvo que va a ser, que un día quiero escoger una hija, una mujer, una esposa para mi hijo. Sabiendo que Dios ya había preparado eso, ahora Abraham dice: amé bastante a mi señora, pero tengo que enterrarla y dejarla enterrada. Y tengo que seguir adelante con la esperanza que tengo. Y la esperanza es esto: que Dios le había prometido a Abraham que en su descendencia iban a ser como las estrellas del cielo. Por medio de él iba a venir la bendición más grande, que las naciones iban a ser bendecidos. Los muertos, lo que está muerto no puede hacer nada. Los muertos no puede bendecir. Eclesiastes 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su recuerdo está olvidado. Lucas 24:5-7 dice esto. Aquí lo que había sucedido: Jesús había sido sepultado, había sido enterrado en una cueva.
Fue Marta y María a buscar el cuerpo. Y Marta va y enfrente de la cueva hay 2 ángeles. Jesús ya había estado muerto 3 días. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a la tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló que cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No deberemos vivir nuestras vidas sometiéndonos a cosas que ya hemos o debíamos ver enterrado antes. Si eres una nueva criatura en Cristo, ya has sido sepultado. Pero también si estamos en Cristo, ya hemos sido resucitados, ya hemos sido levantados en Cristo. Ya tenemos la esperanza que es Jesús. Hay que enterrar lo muerto. ¿Y cómo se puede mirar eso? ¿Cómo puede un cristiano todavía no enterrar lo muerto? Si aquí hablamos de Sara siendo enterrada, sepultada, Abraham, su esposo, buscándole un lugar, haciendo un contrato para comprar una cueva para enterrarla. Cuando permitimos en nuestras vidas cosas que son, pues, vamos a decir, una cosa que podemos hacer en comparar lo muerto, cuando nos enfocamos en cosas de la muerte. Brujería, la suerte. Y en nuestra cultura latina todavía traemos mucho de eso, especialmente todavía como cristianos. Lo oculto, el naturalismo, que los árboles y el viento tienen sentido especial. Mucha gente que cree en eso son como los indígenas, como los nativos americanos. Hay mucho de eso en este pueblo, aquí en el reino. Las ramas, te voy a limpiar. El huevo, ¿qué hacemos con el huevo como cultura? El ojo, celebrando el día de la muerte. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No hay nada bueno en la muerte. No hay nada bueno cuando vamos al oculto. No hay nada bueno cuando no enterramos y dejamos enterrado y seguimos adelante. Eso es lo que está haciendo Abraham. 8, 9 veces dijo la palabra de Dios: su muerta, entierra tu muerte. Hay que enterrar lo que es la oscuridad. Hay que enterrar que pertenece a los muertos. Hay que enterrar y dejar enterrado, tirado allí, porque no vive, no tiene voz. No saben nada, no hablan, no hay recompensa. Están enterrados para el día de la promesa, que es el día que Jesucristo va a regresar. Hay que dejar toda la oscuridad, hay que enterrar. Y esa es una manera de mirarlo. Dejar enterrado lo que es lo muerto. Dejar lo que en nuestra cultura dice que, bueno, celebramos esto porque es lo que hacemos como hispano. Esa es una manera de decir, dejarlo muerto, porque nada bueno sucede cuando celebramos lo que es oculto. Nada. Si tenemos cosas en nuestras casas, o si celebramos cada año el Día de los Muertos, o si tenemos las calaveritas en las casas, estamos celebrando la muerte. Y 9 veces la palabra de Dios: su muerta. Está muerta, no hay vida, no tienen voz, no pueden hacer nada.
No tienen recompensa, no saben nada. Son olvidados. Hay que dejarlo muerto, enterrado y deshacerlos y seguir adelante como Abraham hizo. Seguir adelante viviendo la promesa que él tenía, sabiendo que por medio de su hijo Isaac iba a venir la promesa de Jesucristo. Hay que seguir, como cantamos y alabamos hace rato, enfocados en nuestro Señor Jesucristo. Nada bueno viene de ocultar nuestra vida de lo que hacíamos antes. Lo muerto tiene que estar enterrado. Otra cosa también que se puede mirar en la muerte es dejar enterrar nuestras vidas pecaminosas que antes nos esclavizaban como pecador. Muchas veces todos tenemos pecados, todos tenemos naturalezas pecaminosas, todos tenemos cosas que traemos de nuestras vidas viejas. Y muchas veces eso nos sigue todavía. Dice la palabra de Dios que si estamos en Cristo, somos una criatura nueva y que nos deshacemos de lo que es nuestro pasado y la criatura vieja ya no existe. La criatura vieja está muerta. Ahora somos una criatura nueva, viva en Jesucristo. Eso es lo que es el bautismo en el Espíritu de Dios. Cuando Dios nos da su Hijo, el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, es el día que venimos al conocimiento de Cristo. Ponemos nuestra fe y confianza que Cristo murió por nosotros y luego Él comienza a morar. Él comienza a vivir en nuestros corazones. ¿Por qué Dios va a morar en alguien que cree todavía no nomás en las cosas del oculto, pero cómo va a morar Dios o Jesús o su Espíritu en alguien que sigue trayendo cosas de la criatura vieja que debe estar enterrado? Hay que enterrar nuestro pecado, hay que enterrar nuestras maneras pecaminosas, hay que enterrar la criatura vieja y dejarla ahí y decir: esto está muerto, esto ya no me pertenece, esto ya no tiene importancia, eso vivió y era bueno o era malo, pero ahora sigo todavía enfocado adelante en Cristo. Eso es mi enfoque. Entonces hay que enterrar lo muerto para seguir viviendo en la esperanza de mañana. Padre Celestial, te pedimos tu bendición, como dijo la alabanza, que tu Espíritu more en nuestras vidas, que dejemos lo muerto enterrado, que dejemos lo que es lo oculto enterrado, que no tiene nada que ver, como dijo el ángel a las mujeres, que le dijo: ¿por qué buscamos entre los muertos a el que vive? Jesús es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Entonces no permitamos, Señor, en nuestros corazones oscuridad. No permitamos cosas que son del oculto, cosas que son de la muerte. No permitamos nuestra criatura vieja que nos quiere seguir. Hay que enterrar y dejar enterrado y seguir adelante con la promesa, igual que Abraham tenía enfrente de él, sabiendo que estamos viviendo nuestras vidas en fe. Entonces te pedimos, Señor, que dejemos enterrado lo que no es de tu Hijo Jesús. Lo que dejemos enterrado para buscar solo en Jesús, porque Él solo está vivo. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.